En 1823 nace Wallace. Lo hace en una familia pobre, pero respetable. Y aunque tuvo una infancia feliz, esta estuvo fuertemente marcada por la falta de dinero. Corrió con la fortuna de tener muchos hermanos. Recordemos que era en 1823 y no había tele. Muchos hermanos. Aunque no todos de ellos corrieron con la misma suerte, pues 5 de ellos murieron antes de alcanzar los 22. Con solo 13 años abandonó los estudios para trabajar con algunos de sus hermanos, pero continuó con su formación autodidacta. Durante varios años desempeñó diversos trabajos en el mundo de los negocios y aprendió cartografía, trigonometría, geometría, construcción de edificios, mecánica y química aplicada a la agricultura. Wallace era un joven que leía mucho. Sus lecturas lo llevaron a descubrir las obras de Owen, el fundador del socialismo británico, que influyeron profundamente en la visión política del joven Wallace. Otras de las lecturas que tuvieron gran peso en su desarrollo intelectual fueron las narraciones de los viajes de Humboldt, de la estancia a bordo del Beagle de Charles Darwin, entre otros autores como Malthus, que le inspiró las mismas reflexiones sobre la lucha de la supervivencia que a Darwin. En 1844 se publicó anónimamente Vestigios de la historia natural de la creación, obra de Robert Chambers, que presentaba una hipótesis sobre una ley de desarrollo de los seres vivos, según la cual las especies tendían a transformarse unas en otras, aumentando su grado de complejidad hasta llegar al ser humano. Y claro, todo bajo la planificación de un designio divino. La obra causó cierta polémica y tuvo grandes opositores, pero despertó en Wallace el deseo de poner a prueba tal ingeniosa hipótesis. Y es a partir de aquí que comienza la novela de aventuras y de viajes. Wallace conoció a uno de sus amigos que son de por vida, Henry Bates, con quien compartía muchos ideales. A los dos se les ocurrió la idea de embarcarse rumbo al Amazonas, con el objetivo de recopilar datos que pusieran a prueba las ideas expuestas en el libro que tanto impresionó a Wallace. Al fin y al cabo, ¿qué podría salir mal? Para costear sus gastos, Wallace se dedicó a cazar y disecar todo tipo de insectos, pájaros y otros animales, que luego enviaba en barco a Londres, donde su agente, Samuel Stevens, se encargaba de venderlos. Wallace pasó 1, 2, 3, 4 años en el Amazonas, recopilando tanta información como podía. En agosto de 1852, Wallace decide regresar a Inglaterra. Después de navegar durante 26 días en medio del Atlántico, una desgracia ocurrió. El barco se envolvió en llamas. Wallace observó cómo el que probablemente sería el trabajo de su vida, por el que pasó hambre, por el que casi muere, todos esos animales vivientes, levantándose sobre el aire, convertidos en cenizas. Obviamente la historia no puede terminar así. Wallace fue recogido por otro navío que estuvo también a punto de hundirse durante una tormenta. A pesar de la mala experiencia, poco después de su llegada a tierra firme, Wallace estaba ya planeando un nuevo viaje, esta vez hacia las lejanas islas del archipiélago malayo. Durante 8 años, desde abril de 1954, Wallace recorrió Sumatra, Bali, Lombok, Borneo, Cibeles, Gilolo, Ternate, Bakshian, Timor, Ceram, las islas Aru, la península de Bukelok, Komodo, Sarawak. Durante todo el viaje continuó su tarea de recopilación de especímenes, de cuya venta obtenía el recurso para su sustento. Reunió un total de 125.660 especies, incluyendo 83.200 escarabajos. En total, 1.000 de los especímenes que colectó resultaron ser nuevas especies para la ciencia. La captura de especímenes distintos de cada especie le permitió observar de cerca la variabilidad entre los individuos, y ciertas ideas empezaron a figurarse en su mente. En 1855 publicó un artículo titulado sobre la ley que ha regulado la introducción de nuevas especies, que prefiguraba ya su teoría de la selección natural.
pero este pasó desapercibido en el mundillo científico. El 1 de marzo de 1858, tras un ataque de fiebre de malaria que lo asedió durante su estancia en Gilolo, Wallace se refugió en su casita, donde los ataques persistieron intermitentemente varios días. Entre fiebre y fiebre, Wallace tuvo una revelación. No una simple revelación, era la revelación. Esta revelación desembocó en un artículo que presumiblemente escribió en 2 días, y llevaba por título sobre la tendencia de las variedades a diferenciarse indefinidamente del tipo original. En él esbozaba la mecánica de la divergencia evolutiva de las especies a partir de otras similares, debido a la influencia del medio. El 9 de marzo, Wallace envió el artículo por barco a Inglaterra, dirigido ni más ni menos que al ya famoso Charles Darwin. No hay evidencias de cuándo llegó la carta a manos de Darwin. Sin embargo, otra carta que Wallace casualmente envió el 9 de marzo, que iba dirigida a su amigo Frederick Bates, el hermano de Henry Bates, había llegado el 3 de junio. No obstante, Darwin afirmó no haber recibido la carta hasta el 18 de junio. Desgraciadamente no se conserva el sobre, ni ninguna otra prueba que ratifique sus palabras. Según el propio Darwin, fue el 8 de junio cuando por fin dio con la clave perdida que necesitaba para vertebrar la teoría que había estado gestando durante 20 años, el principio de divergencia. En aquellas fechas, Darwin no tenía aún en mente la idea de publicar su obra definitiva sobre la selección natural, sino que contaba aún con desarrollarla unos años más antes de presentarla al público. Sin embargo, la recepción de la carta de Wallace cambió la situación. Actuó como un acicate para Darwin, forzándolo a adelantar la presentación de la que sería la mayor obra de su vida. Darwin, tras consultar con sus amigos Leary y Hooker, sin poder comunicarse con Wallace, perdido en las islas Malayas al otro lado del mundo, llegaron a una solución que permitía a Darwin conservar el privilegio de prioridad científica a la vez que hacía público el artículo de Wallace. El 1 de junio de 1958, Darwin presentó ante la Sociedad Linneana un resumen de su trabajo. Posteriormente, se procedió a la lectura del artículo original de Wallace. Algunos han querido ver una historia de conspiración en este episodio. Proponen un pacto entre Darwin y sus amigos, por la cual Darwin aprovechó algunas de las ideas de Wallace para completar su propio trabajo. Si bien la enorme coincidencia que llevó a 2 hombres tan distintos a alcanzar las mismas conclusiones y al más joven de ellos a pelar, lo cierto es que el propio Wallace consideró siempre en deuda a Darwin por la defensa que éste hizo de su trabajo. No olvidemos que Wallace era un naturalista joven, sin formación académica, de orígenes humildes y desconocido entre los científicos de su época. Las relaciones entre Darwin y Wallace siempre fueron de mutuo respeto y admiración, y jamás existió entre ellos las mínimas sospechas. En 1859, Darwin publicó por fin El origen de las especies, y envió a Wallace una copia. Este calificó la obra de Darwin como de Principia de la historia natural. Wallace volvió a Inglaterra en 1862. En los siguientes años publicó varios artículos y libros, además de sus múltiples aportes a la historia natural y su coautoría de la teoría de la selección natural. Wallace ocupa un especial papel en la biología, como fundador de la biogeografía, gracias a sus estudios sobre la distribución geográfica de las especies. En 1889 publicó Darwinismo, su único tratado sobre la selección natural. El título de esta obra deja en claro el talento desinteresado y humilde de este hombre extraordinario. Al final de su vida, a pesar de sus ideas políticas radicales, sus campañas en contra de las vacunas, sí, en contra, sus aproximaciones al mundo del espiritismo y también del lastre de su falta de riqueza y su posición social, su trabajo fue reconocido y premiado por varias instituciones científicas. Lamentablemente, Wallace fue excluido de la historia de la ciencia durante décadas. Aún, hoy en día, se lo omiten los capítulos sobre evolución de los libros de texto escolares. Si durante el siglo XIX algunos autores hablaban de la teoría de Darwin-Wallace, hoy en día nadie la conoce por ese nombre. Sin Darwin, tal vez la comunidad científica hubiera hecho caso omiso de las ideas de Wallace. Sin Wallace, Darwin se hubiera demorado años en la presentación de su trabajo. Recordemos y honoremos, pues, a Wallace con el debido crédito que se merece.